Buenas noches. La política exterior es uno de los temas principales esta semana debido a la asistencia del presidente Bukele a la sesión número 74 de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde brindará su discurso este jueves 26 de septiembre. En esta jornada el presidente también se ha reunido con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para abordar la agenda bilateral, así como con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La discusión se dirige al acuerdo de cooperación suscrito entre Estados Unidos y El Salvador y sus implicaciones a nivel migratorio, además del reto del nuevo gobierno para lograr medidas favorables hacia los compatriotas con TPS y sus familiares. Sobre este tema hablaremos esta noche en 8 en punto. Iniciamos. Sube tus stories con América Sin Fronteras, ahora incluido en todos tus planes postpago 360. Muy buenas noches, es un gusto iniciar 8 en punto en la edición de este miércoles 25 de septiembre, estableciendo un enlace hasta Nueva York vía FCN con Diana Verónica Ramos, enviada especial del Canal 33 para dar cobertura a la agenda del presidente Nayib Bukele en el transcurso de esta semana. Buenas noches, Diana, qué gusto saludarte. Hola Carlos, igualmente un gran abrazo también desde la ciudad de Nueva York, un caluroso saludo también a toda la audiencia de 8 en punto de nuestra entrevista estelar. Tú lo has resumido, estoy aquí en la ciudad de Nueva York cubriendo la participación del presidente de la República en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Iniciabas la introducción diciendo que nada más y nada menos que el día de mañana el presidente pues se va a dirigir al pleno de la Asamblea General con su discurso, el cual está programado para las 11:30 de la mañana, hora de Nueva York, 9:30 de la mañana, hora de El Salvador. Eso será el día de mañana. El día de hoy, bueno, el presidente a las 11:40 de la mañana, hora de Nueva York, se reunió con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y creo que se enfocó en dos temas específicos. Si quisiéramos establecer qué fueron los puntos básicos que se trataron en esta reunión privada, bueno, el tema de las ICIES. Recordemos que luego del acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, el presidente Bukele anunció que también iba a solicitar el acompañamiento a la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas había dicho, bueno, recibimos la solicitud, la vamos a estudiar, la vamos a analizar. Ahora ha dicho que a finales de esta semana llega una misión precisamente a hacer las evaluaciones necesarias, porque ya se tienen otras instituciones que se han creado por diversos organismos internacionales para el combate a la corrupción, el caso de Guatemala, el caso de Honduras. Entonces dice Naciones Unidas, nosotros queremos explorar cuál es el modelo que a El Salvador le conviene de acuerdo a lo que está sucediendo, a sus características, a lo que ya está haciendo la Organización de Estados Americanos, para nosotros poderles incluirnos, mejor dicho, y de esa manera fortalecer la investigación de los delitos, el combate a la corrupción y obviamente en contra de la impunidad. Así que te decía, este fin de semana llega una misión precisamente para explorar toda esa situación, porque Naciones Unidas también ha dicho que quiere apoyar en la investigación, pero obviamente respetando el Estado de Derecho. El presidente Bukele decía, se va a respetar, se tiene que estar respetando todo el Estado de Derecho con las investigaciones respectivas, porque tampoco queremos que el país se convierta en una cacería de brujas, porque también esto tiene que ver con la inversión, y es que se han conocido en otros países en donde precisamente se ha dado inversión, pero en donde han habido temas de amaños, de corrupción. Entonces, no queremos ahuyentar la inversión extranjera que pueda llegar al país, pero sí que se respete la institucionalidad. Así que vamos a ver cuál es el acompañamiento que finalmente puede ofrecer la Organización de las Naciones Unidas en el tema de el combate a la corrupción y a la impunidad. El otro tema es el tema de un plan de crecimiento, un plan de desarrollo de proyectos que en realidad viabilicen el proyecto de nación del presidente de la República, Nayib Bukele. Él decía, quiero el acompañamiento de la comunidad internacional para que en realidad la comunidad internacional, en base a su experiencia, a lo que ya se ha vivido en otros países, puedan opinar, puedan ofrecer, puedan involucrarse en decir el camino que el país necesita en base a lo que se está haciendo es este, y hay que desarrollar estos proyectos para que esas metas a corto, mediano y largo plazo se cumplan, pero sobre todo que sean sostenibles en el tiempo con un único fin, ¿verdad?
elevar la calidad de vida de los salvadoreños. Así que eso fue parte de lo que se conversó durante la mañana. Luego, en horas de la tarde, a las 3:15 de la tarde, hora de Nueva York, se reunió el presidente con el presidente Donald Trump. Hablaron de temas de migración, de temas de seguridad, también del acompañamiento en la inversión en el país, e igualmente pues el acompañamiento de diversas instituciones, el apoyo al turismo. Así que brevemente, Carlos, ese es un repaso de lo que ha sucedido hoy en el transcurso de estas dos reuniones que ha sostenido el presidente de la República, Nayib Bukele. Muy bien, Diana, es importante esta mención que se hace de dos reuniones significativas que ha tenido el presidente de la República con el secretario general de Naciones Unidas y con el presidente Donald Trump. En el segundo caso, entiendo que para la prensa, por ejemplo, cuando estuvieron juntos y el acceso a la prensa, estamos hablando de una reunión, por lo menos hacia la prensa, entiendo, de unos 5 a 7 minutos. Posterior a esa reunión, el presidente ya habló con medios de diferentes lugares y de una perspectiva, pero quisiera preguntarte un poco cuál es la lectura, si tuviste un momento, un espacio para intercambiar opiniones con periodistas de Estados Unidos, un poco de la lectura que se tiene de esta visita, cuál es el aspecto que le interesa a la prensa, ya sea latina o anglosajona, sobre esta visita de Nayib Bukele, particularmente y su reunión con Donald Trump. Bueno, como tú lo has apuntado, hay varios medios con trabajadores salvadoreños que están muy pendientes de lo que sucede con la visita del presidente Bukele, pero todas las preguntas, lo que pasa es que el término del vencimiento del TPS, que es el próximo, la última concesión, la última prórroga, por así decirlo, el próximo 2 de enero del 2020, es así como una fecha drástica. O sea, al final son personas trabajadoras que han desarrollado su vida, que tienen hijos, que tienen familia, y que no, pues sí, ya están, ya han crecido allá. Las condiciones del país no están dadas para que si ellos están bien acá en los Estados Unidos. Entonces, esa situación de perturbadora, por así decirlo, ¿no?, de los salvadoreños que residen en los Estados Unidos, que están amparados al TPS o en una situación migratoria ilegal, pero que están haciendo las cosas bien, creo que es lo que más le interesa a la prensa. Y por eso, durante las declaraciones que ha ofrecido el presidente Nayib Bukele, bueno, han sido 3. El día de ayer pudimos conversar luego de una entrevista que tuviera con medios extranjeros, hoy después de lo de Naciones Unidas y hoy después de lo del presidente Donald Trump. En todas esas entrevistas, los medios están interesados en el tema migratorio, en qué va a pasar, cuáles son las acciones que se están haciendo para que esta gente, para que todos los salvadoreños, darles tranquilidad, creo yo que esa es la palabra como más apropiada, tranquilidad, que pueden seguir viviendo y trabajando en los Estados Unidos y que no van a tener ninguna situación de problemática con las leyes de este país. Ha sido muy cuestionado y el presidente Trump pues se comprometió con el presidente Nayib Bukele en buscar una salida que sea viable. Tanto es así que la próxima semana la canciller de la República, Alexandra Hill, estará en Washington precisamente para tratar este tema, ver qué soluciones se pueden dar. Un aspecto también relevante que consultarle, Diana, es particularmente había un grupo de salvadoreños y salvadoreñas a la expectativa de tener una reunión o un acercamiento con el presidente. ¿Qué se logró? ¿Se pudo comprometer a una reunión o también hubo una demanda de manera más expresa de este grupo de salvadoreños hacia el presidente de la República? ¿Qué ocurrió? Bueno, sí, en efecto, yo lo comentaba durante el enlace que tuvimos con Noticiero Teleprensa, que un grupo de salvadoreños pues estuvo esperando al presidente Nayib Bukele en el hotel, a las afueras del hotel, en donde él estuvo en la reunión privada con el presidente Donald Trump. El presidente rompió el protocolo, porque pues sí, los salvadoreños estaban allí, presidente, queremos hablar con usted, tenemos años de buscarlo, hemos querido tener una audiencia privada hoy ya con usted, una audiencia ya con usted como presidente de la República para exponerle nuestra situación. Nosotros somos los que estamos viviendo esta situación en los Estados Unidos, queremos que usted la conozca de primera mano, y lo que pedimos son verdaderos compromisos. La gente ha escuchado esfuerzos, Carlos, pero la gente, el salvadoreño que está de manera ilegal, pero que está haciendo las cosas bien, en el buen sentido de la palabra, pues que trabaja, que paga impuestos, que tiene a su familia, que cuida a su familia, está esperando el acompañamiento real de su gobierno.
gobierno. Es así como el presidente les dijo, miren, el próximo martes voy a estar en Washington y los va a recibir a las 2 de la tarde. Lugares no están especificados, por supuesto, son cosas que se tendrán que coordinar. Ahí estuvo la Alianza Nacional del TPS, es una organización pues que reúne a salvadoreños que están luchando para que los tepecianos puedan tener una opción viable de su situación migratoria en los Estados Unidos. Perfecto, Diana, quiero darle las gracias por este enlace y actualizar a nuestra audiencia de 8 en punto sobre este tema particularmente, y mañana vamos a tener otro enlace en función ya del discurso que brinda el presidente de la República ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Gracias, Diana, buenas noches y felicitarla por su trabajo y su cobertura. Aquí estamos trabajando duro, aquí no es de sol a sol, aquí es de luna a luna. Carlos, qué gusto, como siempre lo digo, me encanta informar. Aquí andamos con mi camarógrafo Orlando Murillo, tratando de hacer las cosas bien para que ustedes tengan toda la información que necesitan saber sobre los alcances, los acuerdos que se puedan dar en el marco de estas visitas que se hacen a organismos tan importantes que congregan a la comunidad internacional, como lo es la Organización de las Naciones Unidas. Así que yo los invito a continuar pendiente de 8 en punto con Carlos Monterrosa, precisamente su invitado tiene que ver con el tema migratorio, así que habrá mucho de qué hablar luego de lo que está sucediendo aquí en las Naciones Unidas. No me quiero despedir sin antes recordarles que Claro tiene para ustedes el plan postpago 360 que le brinda América Sin Fronteras. Este plan le permite tener conexión todo el tiempo desde Canadá hasta la Argentina para que usted pueda navegar, chatear, hablar a tarifa local. Muy buenas noches. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en este espacio de 8 en punto del miércoles 25 de septiembre, dedicados a hablar y analizar de la migración y la política exterior. Y es un gusto para mí recibir en este set a Juan José García, sociólogo, investigador en migraciones y ex viceministro de salvadoreños en el exterior. Buenas noches, bienvenido, Juan José, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Realmente es un honor compartir en el canal un diálogo sobre este tema tan importante y felicitar al canal también por la extensa y muy profesional cobertura que están realizando en Nueva York. Bueno, aprovechando también que en el primer segmento tuvimos un enlace con Diana Verónica Ramos para que nos ofreciera un poco sus impresiones, pero también un registro de la agenda que ha tenido el presidente, aunque me gustaría profundizar en función también de esas ideas que nos brindó Diana Verónica en el primer segmento. Juan José, ¿qué implica para la política exterior salvadoreña esta visita del presidente y particularmente su reunión con Donald Trump? Es una visita estratégica en realidad, ¿no? Es una visita muy importante de parte del presidente Bukele, en la medida en que no solamente ofrecerá un discurso el día de mañana, que es el protocolo de esta Asamblea General, sino que aprovechó dos reuniones muy importantes, fundamentales para la vida del país. La reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, que aunque no se comprometió a apoyar definitivamente a las ICIES, sí hay un compromiso de explorar las posibilidades de tener un apoyo de parte de las Naciones Unidas a esta organización, a esta institucionalidad muy importante y fundamental del país, para el país. No solamente para consolidar el Estado de Derecho, sino para combatir un flagelo que ha sido recurrente en la historia del país, el flagelo de la impunidad, ¿no? En la medida en que se vaya avanzando en combatir la impunidad, en esa medida vamos a ir construyendo un verdadero Estado de Derecho. Y se ha logrado precisamente ya contar con una institución que junto con la Fiscalía y respetando el marco constitucional pueda ser definitivamente importante y estratégica para combatir estos dos flagelos, la corrupción y la impunidad.
Y por otro lado, la reunión también muy importante con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el cual lograron avanzar por lo menos en 3 grandes áreas. Discutir el tema migratorio, que es fundamental para el país en sus relaciones bilaterales con Estados Unidos. Discutir el tema del desarrollo, del financiamiento del desarrollo, que aunque no hay compromiso de ayuda bilateral de El Salvador con Estados Unidos, sí hay un compromiso de Estados Unidos por apoyar al Banco Mundial para que pueda financiar las inversiones y el desarrollo económico y social del país. Y finalmente el tema, obviamente, de seguridad. Bueno, retomando un poco esos 3 elementos, evidentemente esta reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos y las implicaciones que esto puede tener, como usted mencionaba, de carácter estratégico, puede ser el punto de partida para otra serie de reuniones más adelante, y también un poco el trabajo entre las cancillerías, el trabajo entre las instancias de seguridad por el tema migratorio y el tema de seguridad. Pero teniendo en cuenta un aspecto, Juan José, con todas las declaraciones y acciones de Donald Trump sobre los países con flujo migratorio, la separación de padres e hijos en la frontera, las condiciones de los migrantes en los centros de detención, ¿para usted qué implica para nuestro país, me refiero al gobierno, formular una postura estratégica a pesar de los posicionamientos y las declaraciones que Donald Trump ha hecho tiempo atrás? Ese es el gran vacío que tenemos. Llegamos a las reuniones sin propuestas. Más allá de que nos alarguen el TPS, de que necesitamos recursos para el desarrollo, que necesitamos combatir el crimen organizado y las pandillas. Pero en el área migratoria no hay la formulación de políticas que combatan precisamente el problema o los problemas de base de la migración, especialmente de la migración irregular. El país hasta este momento no cuenta con instrumentos de política en este sentido. Entonces llegamos con los brazos vacíos, ¿verdad? Llegamos sin propuestas, ¿no? Más allá, como digo, de pedir una extensión del TPS, que parece ser que no va a haber, ¿verdad? Por las declaraciones que se han dado y por lo que dijo el presidente Trump esta tarde, parece ser que no va a haber una extensión del TPS, sino más bien otras modalidades, ya no el TPS, pero otras modalidades. Y lo que metemos de esas modalidades va a ser la propuesta que ha venido manejando el presidente Trump para estos países, la ampliación de las visas temporales de trabajo. Hablaron de 10,000 visas, ¿verdad? Me temo que esa va a ser la alternativa que el gobierno del presidente Trump va a darnos en lugar de la extensión del TPS. Entonces, es una, o puede ser una medida bastante corta en realidad. 10,000 visas pues no son muchas, ¿verdad? 10,000 visas de trabajo se van a agotar en la primera semana, ¿no? Ya hemos visto que con solo el anuncio las oficinas del Ministerio de Trabajo se fueron invadidas prácticamente por gente que está deseosa de irse de este país, ¿verdad? Pero insisto, ¿verdad? El gran vacío que tenemos en este momento es que no contamos con una política migratoria que responda a nuestros intereses. Y discutirla, muy probablemente no nos hagan caso, pero por lo menos planteamos en estos foros qué queremos lograr con la migración, hacia dónde apuntamos con el desarrollo de los flujos migratorios, especialmente irregulares. Tengo un par de minutos antes de irme a la pausa, pero le consulto, Juan José, de manera muy puntual, porque en el discurso, en la narrativa que ha mencionado el presidente de la República y también representantes del gabinete en política exteriores, esta es una etapa para restablecer un vínculo de amistad y de aliados con los Estados Unidos. Mi pregunta es acá, ¿tan deteriorados quedaron los vínculos entre El Salvador y los Estados Unidos en los gobiernos anteriores que eso significa cambiar la política y las condiciones de construir acuerdos? No, ¿verdad? La política exterior del gobierno del profesor Sánchez Serén fue una política bastante errática. Queríamos estar muy bien con Estados Unidos por las razones de peso que ya todos conocemos, ¿verdad? Pero queríamos también estar del lado de ALBA y de Venezuela.
y de todo el bloque, que significa precisamente las alianzas y los compromisos económicos que el gobierno y el partido FMLN habían tenido o tienen todavía con el gobierno venezolano. Entonces era una situación que para el canciller Martínez era problemática. ¿Cómo quedar bien con Venezuela y cómo quedar bien con Estados Unidos? Yo creo que el gobierno del presidente Bukele restableció el status quo que venía sucediéndose antes con los gobiernos de Arena y aún con el gobierno del presidente Funes, ¿no? Es decir, el socio fundamental, el socio básico, no es Venezuela, es Estados Unidos, ¿no? Por las razones de peso que todos conocemos, ¿verdad? 3 millones de salvadoreños allá y un socio comercial muy importante. Tengo que hacer la pausa para regresar. Hablemos un poco sobre este acuerdo de cooperación sobre asilo y las implicaciones que esto puede tener a la política exterior, pero también a la política doméstica. Volvemos. Continuamos platicando esta noche del 25 de septiembre con Juan José García, sociólogo, investigador en migraciones y ex viceministro de salvadoreños en el exterior, sobre migración y política exterior salvadoreña. Quiero pedir a producción en este momento nos puede poner en pantalla un full de algunos titulares de periódicos que le dieron seguimiento a la firma de este acuerdo de cooperación sobre asilo entre el gobierno de los Estados Unidos y El Salvador. Ahí tenemos el del Faro: el gobierno emula a Guatemala y acepta recibir a los asilados que Trump no quiere. Este fue uno de sus notas del 20 de septiembre. Pero también tenemos de otros medios de comunicación que también nos permiten tener un posicionamiento de cómo fue el tratamiento o el abordaje que le dieron los medios de comunicación al respecto. Por ejemplo, este es de la Prensa Gráfica: El Salvador se compromete a ser un refugio de migrantes. Estados Unidos aseguró que ayudará a fortalecer un sistema de asilos en el país. El acuerdo es parte de las medidas para detener el flujo de migración irregular. Y también tenemos un tercer titular, este es del diario de hoy, en el cual hace una mención que los diputados piden más información del acuerdo sobre solicitantes de asilo que firmó El Salvador con los Estados Unidos. Esto solo nos permite como contextualizar, pero le consulto, Juan José, ¿qué implica en la práctica un acuerdo de cooperación para examinar las solicitudes de protección de asilo? Esto que ha firmado el gobierno de los Estados Unidos con la Cancillería salvadoreña. En primer lugar, hay que mencionar que esta firma del acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Centroamérica, porque ahora se ingresó también Honduras al acuerdo bilateral para atender el fenómeno de los migrantes, de los refugios y del asilo, no existe en el derecho internacional. Es un acuerdo alegal en ese sentido, porque ni la Convención de 1955 ni el Protocolo de 1967 hablan de países terceros seguros. Tampoco en los acuerdos de asilo y refugio regionales, como el Acuerdo de Cartagena, de San José, o el de Brasil de 2014, regulan esta figura de tercer país seguro. Esto surge en un acuerdo bilateral entre Canadá y Estados Unidos a principios de la década de 2000, en el cual Canadá le pide a Estados Unidos que los peticionarios de asilo y de refugio en Canadá permanezcan en Estados Unidos mientras su caso se resuelve en las cortes migratorias canadienses. Estados Unidos acepta y se ofrece no solamente a ser un país seguro, sino que también a deportar a todos aquellos que no ganan los casos en las cortes migratorias canadienses. Ese es el antecedente de esta figura del tercer país seguro.
Que en el caso de, particularmente del gobierno de los Estados Unidos, ha tratado de evadir este término en función a la prensa. Aparte, bueno, el mismo caso del acuerdo como tal se conoció a través de los medios de comunicación, no a través de las fuentes oficiales necesariamente. Así es. El Salvador ha evitado a toda costa hablar de país seguro, de tercer país seguro. No, se habla de otra figura, pero no habla de tercer país seguro. En realidad es eso, ¿verdad? En segundo lugar, habrá que ver si estos países, aún México, somos países seguros. Tenemos la capacidad de ofrecer seguridad de la cual estamos huyendo los migrantes irregulares del Triángulo Norte, de Centroamérica. Si nos vamos huyendo de la violencia y de la inseguridad, en definitiva. ¿Ofrecemos esas condiciones de seguridad? Esa es la primera pregunta, ¿no?, que hay que hacerse. ¿O le estamos haciendo un favor, un mal favor a Estados Unidos, en que estos países reciban a aquellos, como dice el Faro, aquellos peticionarios de asilo que no quiere Estados Unidos? Y entonces se los manda a México, en primer lugar, a aquellas ciudades fronterizas en donde los cárteles de la droga y el crimen organizado son actores fundamentales. Entonces los metemos a una zona muy peligrosa de mucha inseguridad. Desde su lectura, Juan José, ¿cuáles podríamos, por lo que se conoce, que fue por divulgación de medios de comunicación, particularmente el contenido de este acuerdo, pero por lo que se conoce, cuáles podría usted identificar como los riesgos o los costos principales y si existieran beneficios de un acuerdo en función de estas características? En primer lugar, si estamos en condiciones, por ejemplo, logísticas, de albergar a una cantidad indeterminada de migrantes centroamericanos o mexicanos, ¿verdad? Es decir, lo único que tenemos hasta este momento es el Centro de Atención al Migrante en la Chacra, y ahí hay únicamente 8 habitaciones para albergar a migrantes extracontinentales. Esa es la primera pregunta, ¿no? Tenemos las condiciones de salud y de educación para ofrecerle a estos peticionarios de asilo salud de calidad, educación de calidad para los niños que vengan. Estamos en condiciones de hacer esto. Estamos en condiciones de deportar, porque el convenio dice que el país se compromete también a aquellos que no logran calificar para obtener el refugio, hacer todas las tareas de la deportación. Estamos en condiciones de hacerlo, en realidad. Entonces, este es el gran reto y el gran desafío para El Salvador, ¿no? Antes de irme a la pausa, Juan José, le consulto, y esto lo conecto con lo que abordamos en el bloque inicial. Una metodología de negociación basada en intercambios, por ejemplo, un acuerdo de cooperación para obtener más TPS, aunque no queda claro, y como usted mencionaba, no es probable que se pueda dar una prórroga al TPS, o el tema de tener una patrulla fronteriza para tener más inversión, o como tenemos de manera histórica, mostrar amistad hacia los Estados Unidos y rechazar a otros países, como se hizo en otros gobiernos que daban convoys y enviaban también militares para otro tipo de actividades. ¿Este tipo de metodología de negociación logra algún tipo de resultados? Cuando se hace a espaldas de la población y se vuelve una negociación oscura, ubicua, poco transparente, tiene muy pocas capacidades o muy pocas posibilidades de ser efectiva. Y esto me parece que es lo que ha ocurrido con la firma de este convenio de cooperación. Hasta ahora el gobierno ha sido muy poco transparente con esto. Ni siquiera se le llama tercer país seguro, se le llama de otra forma, ¿no?
a espaldas de las instituciones que tienen que apuntar a esto. No sabemos todavía si esto va a pasar por la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Que ese va a ser otro de los temas de discusión. Tengo que hacer la pausa para regresar. Incorporemos estos elementos y también las preguntas o comentarios que nuestros amigos y amigas de la audiencia pueden hacer. @8 en punto en Twitter, pero también en la transmisión de Facebook Live del Canal 33. Volvemos en minutos. Último segmento de esta plática que hemos desarrollado con Juan José García, ex viceministro para salvadoreños en el exterior, sociólogo, investigador en temas de migración. Quiero pedir a producción si rápidamente nos pone en pantalla un full sobre los datos que presenta el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos sobre las aprehensiones de niños y adultos en la frontera sur de los Estados Unidos particularmente, y nos puede servir como referencia. Ahí nos aparece en pantalla los datos del año fiscal para el caso de Estados Unidos desde 2014 hasta agosto 2019. Y en esta tabla, como vemos, es las aprehensiones de niños no acompañados por país. En el caso de El Salvador, para el año fiscal agosto 2019, 11.593. Si lo vemos a comparación de los años anteriores, ha aumentado respecto al 2017 y al 2018. Guatemala, 29.602, Honduras, 19.696, México, 9.542. Ese es en el caso de los niños no acompañados, pero también tenemos el dato de los adultos, las aprehensiones de adultos en la frontera sur. En el caso de El Salvador, 19.804 para el año fiscal 2019. Tenemos el dato agosto, obviamente. Si lo comparamos del 2018, ha aumentado más o menos en 7.000. Y este es el escenario o los datos que tenemos que reflejan una parte de la realidad. El asunto es cómo el gobierno puede lograr términos, negociaciones o demandas del respeto de los derechos de esa cantidad de personas, su trato en los centros de detención y también pues las condiciones que permitan el retorno al país y que pueda garantizar una buena condición de vida para estas personas por las razones que se fueron. Ese es el gran desafío también para estos países, ¿no? Estamos recibiendo un numeroso grupo de deportados, cada vez más grande. Y tan grande es que para junio del 2019 habíamos recibido desde México nada más habíamos recibido 3.802 hasta el mes de junio. Solo el mes de junio. Solo el mes de junio, México. De México. Y en enero habíamos recibido 684. El crecimiento de las deportaciones desde México se ha multiplicado por 4. Eso significa entonces que México está haciendo una buena labor para Estados Unidos. Tan buena labor que ya no hubo necesidad de tener una segunda reunión entre la Casa Blanca y el gobierno de López Obrador. El tiempo se terminaba el 10 de septiembre y ya no hubo una segunda reunión. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional de México está haciendo una excelente labor en la captura y en la deportación ya casi masiva de salvadoreños y de centroamericanos. Este es el gran desafío. ¿Qué vamos a hacer con esta población deportada? ¿Dónde lo vamos a insertar? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo se van a reintegrar a la vida laboral, a la vida social de sus comunidades y en el país? Hasta ahora lo que hemos tenido son programas y proyectos piloto, ¿verdad? Que han beneficiado quizá a 4.000 deportados, que es un granito de arena dentro de una playa inmensa de flujos de retorno obligatorio. Ahora aprovecho, Juan José, en estos minutos que nos restan para pedir a producción, nos puede poner en pantalla algunos comentarios o preguntas, reacciones de los amigos y amigas que han tenido la gentileza de estarnos acompañando en el transcurso de esta hora en el programa 8 en punto. Bueno, un saludo a Luis Edgar Perla, también a Chambita Mendoza, también un saludo muy cordial, Sonia López, a Joel Hernández, gracias, muy amables a ustedes por estar pendientes de este espacio de entrevista. Oscar López, ¿qué está en juego ahora que El Salvador participa en el rompecabezas del presidente Donald Trump? Bueno, una pregunta bastante compleja en el sentido de
no podemos prever el futuro, ni tampoco los escenarios electorales que en Estados Unidos se están moviendo, y esto va a marcar un poco la pauta del discurso del presidente Trump también. Claro, ¿no? El discurso antimigrante, xenofóbico y las posiciones xenofóbicas. Este día hemos conocido, por ejemplo, que se termina aquel programa que se basó en el caso Flores, que una familia con niños no podía permanecer más de 20 días en los centros de detención, ¿verdad? Eso ya no es posible. Van a estar en los centros de detención mientras se deportan a estos países, ¿no? Es una medida aún más problemática de estas prácticas antimigrantes del presidente Fox, que está usando la migración como una plataforma para su reelección, ¿verdad? Está claramente planteado, ¿no? Los estadounidenses quieren expulsar a todos aquellos indeseables, en un 70%, ¿no? Y esa plataforma es una plataforma electoral del presidente Trump. En virtud de eso, entonces, tenemos que reaccionar como países, ¿no? Hacer precisamente de la política migratoria de estos países a los migrantes. Me resta 1 minuto y medio, Juan José, y le consulto, porque no quiero pasarlo por alto. La expectativa es que este acuerdo de cooperación, que era uno de los temas que abordamos en el segmento anterior, sea parte de la discusión de la Asamblea Legislativa. Es más, en uno de los titulares de uno de los periódicos, los diputados esperan conocer esto, la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Qué recomendación le da usted a los diputados y diputadas de esta comisión respecto a este acuerdo que llegue en su momento para conocerlo, para discutirlo y hacer las consultas a la Cancillería salvadoreña? Bueno, las declaraciones aún de diputados del partido oficial han sido muy críticas a este acuerdo, ¿no? A esta firma de acuerdo. Los diputados deben de hacer prevalecer el interés nacional y el interés de nuestros compatriotas. Exacto. Quiero darle las gracias, Juan José, ha sido un gusto por haber estado con nosotros. La invitación está hecha para que siempre platiquemos asuntos de política exterior, migraciones y también lo que va a significar este acuerdo de cooperación y las medidas de política exterior que desarrolla este gobierno. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Carlos, y muchas gracias por la invitación. A ustedes, muy amable. A ustedes también, amigos. Hasta mañana, 8 en punto.